a todas. Muchas gracias por su presencia. Queremos agradecerle a todos los que han asistido a este Congreso Internacional sobre Comunicación y Cultura Popular, que tuvo una preconferencia dedicada a los 40 años de la nacionalización de la cueca en Chile. Ha sido una semana intensa. Especialmente queremos dar las gracias a las personas que han venido desde otros países. Sabemos que es un gran esfuerzo que en algún momento nos ha tocado a nosotros hacer. Muchas gracias por viajar desde lejos, por escribir, por intentar adaptarse a la ciudad, a los hoteles, al sistema de conferencia y especialmente por sortear este cambio de sede que tuvimos hoy debido a las demandas sociales de los estudiantes que creemos vale la pena tener en cuenta. Bien, hoy cerramos entonces nuestra conferencia con la última participación, que es la de Bart Kamertz. Estamos muy contentos de que haya venido, hemos tenido un diálogo muy fructífero con él. Y creo que ha sido también importante tener a una persona que pueda hacer un diálogo norte-sur, ¿no? Bart también estuvo recientemente en Brasil, desde donde estaba recién, en Rio de Janeiro. Así que hemos tenido la gentileza de contar con él. Bart Kamertz es doctor en Ciencias Sociales y magíster en Ciencias Políticas por la Universidad de Bruselas, Bélgica. Es bachiller en Ciencias Políticas en esta misma institución y bachiller en Trabajo Social de un instituto, no sé cómo pronunciarlo. Bueno. No es tan importante. Okay, un instituto de economía, voy a decirlo así, ¿ya? De Amberes, Bélgica. Actualmente es profesor de Política y Comunicación en el Departamento de Medios y Comunicación de la London School of Economics, Inglaterra, donde también es director del Máster en Medios y Comunicación. Ha sido además presidente de la sección de Comunicación y Democracia de la Asociación Europea de Comunicación e Investigación y vicepresidente de la sección de Comunicación, Tecnología y Política de la Asociación Internacional para la Investigación de Medios y Comunicación. Su investigación actual tiene como objetivo la relación entre medios, comunicación y resistencia, con especial énfasis en las estrategias de los activistas de medios, las representaciones de la protesta en los medios, las contraculturas alternativas y los problemas mayores relacionados al poder, la participación y la propaganda comercial. Es decir, todos los temas que hemos tratado en este congreso. Por eso es muy pertinente esta participación final. Y antes de darle la palabra a Bart, quiero recordarles que tenemos una pequeña sorpresa, una pequeña alimentación al final para cerrar, y decirles que además de todo esto, Bart es DJ, es músico y también participa en las radios con mucha frecuencia. Démosle un aplauso entonces a Bart Kamertz. Muchas gracias. Qué apropiado dar mi discurso hoy en un auditorio que tiene este eslogan a la entrada: el mayor patrimonio de Chile es la lucha permanente de los estudiantes. Antes de comenzar mi presentación, quería agradecer a los organizadores del Congreso, Chiara, Antonetta, los dos cristianos, para invitarme, pero también para hacerme sentir muy bienvenido aquí. También quiero agradecer a toda la gente que han trabajado detrás de las escenas para hacer de esta conferencia una experiencia suave y estimulante para nosotros. Finalmente, me gustaría disculparme para dar mi presentación en inglés. Como puedes escuchar, mi español no es tan malo, pero me siento más cómodo desarrollando un argumento académico y intelectual en inglés. Hay una traducción simultánea disponible si quieres. Switching to English. Bien, cambio al inglés entonces. Fue muy refrescante para mí escucharlos a todos hablar acerca de la cultura popular, especialmente porque en el hemisferio norte la cultura popular quizás está demasiado vista
como esa cultura que es popular, que es la cultura masiva, de consumo masivo, la que producen los medios de comunicación masivos para las personas. Y lo que yo he visto en esta conferencia y en el trabajo que se ha hecho, en el trabajo que subyace a esta conferencia, es que se concentra mucho más en la cultura popular desde sus raíces, por así decirlo. Y en español puede entenderse de esa manera. Lo popular es la cultura del pueblo. Esto también se ha dicho, se ha comentado al principio de esta conferencia, pero también en muchas de las presentaciones. La cultura popular entonces también implica poder. Y para mí esta implicancia, digamos desde una perspectiva post-estructuralista, el poder está intrínsecamente ligado a la resistencia. De cierta manera es los dos lados de la misma moneda. Y en ese sentido la protesta como tal y los movimientos sociales son para mí parte de la cultura popular en ese sentido. En eso me voy a concentrar en mi presentación hoy. Voy a hablar un poco entonces del trabajo que he venido haciendo en los últimos años y en lo que estoy trabajando para dar una mirada, una perspectiva más histórica a lo que he planteado. Primero voy a plantear algunos eslabones teóricos que son útiles, conceptos que son útiles para comprender el rol de la comunicación y de los medios para la protesta y para el cambio social. También voy a mirar no necesariamente tanto el contenido de la cultura popular o el contenido de la protesta en sí, sino también incorporar una de las dimensiones que se hablando de cultura política, la materialidad de la protesta y de los medios y de la comunicación en ese contexto. Posteriormente definiré lo que he desarrollado en algunos de mis trabajos, que son las estructuras de mediación, las oportunidades de estructuras de mediación, que habla de la dimensión de agencia y estructura en el contexto de la mediación, y obviamente los medios y la comunicación presentan oportunidades para los movimientos sociales, pero también hay restricciones estructurales que interactúan, y los movimientos y los activistas tienen que navegar en estas aguas, y voy a mostrar ejemplos de las culturas impresas, después la comunicación interpersonal, la radiodifusión, y cerrando con la convergencia, que obviamente se refiere a Internet, donde muchos de estos medios de comunicación coexisten. También voy a hablar de algunos problemas con el concepto de medios alternativos en el contexto de la mediación y del activismo. Entonces, voy a comenzar primero con estos bloques iniciales. Voy a hablar primero de la teoría de la affordance, acuñada por Gibson. No era un especialista en comunicación, sino un biólogo social. Esta teoría de affordance o de los ofrecimientos trata de explicar cómo el entorno que rodea a un animal constituye o ofrece una serie, valga la redundancia, de ofrecimientos que son tanto objetivos como subjetivos, son perceptibles y ocultos. Gibson define estas affordances como una comunicación única de cualidades que especifica qué es lo que nos ofrece un objeto. Entonces, intrínsecamente también está vinculado a una serie de acciones que nos permiten hacer los objetos. Esta noción de los affordances o ofrecimientos se hizo popular en los estudios de innovación y tecnología para darle sentido a nuestra relación con y nuestra la manera en que le damos forma a las tecnologías de los medios. Por ejemplo, las tecnologías móviles, Internet, que son las más recientes, pero también podemos ir más atrás a las culturas de la literatura impresa o
de todos los medios impresos, las comunicaciones de otro tipo. Estos ofrecimientos son inherentes a estos medios, pero también deben ser reconocidos en el caso de mi investigación, por parte de los activistas. Están incluidos en estos objetos, están incrustados. Los diseñadores pueden diseñar estos ofrecimientos, pero también puede haber ofrecimientos en las tecnologías que no están necesariamente insertados ahí por los diseñadores, sino que son vistos. Su presencia es ocultada por los activistas. Para cerrar un poco esta parte de las definiciones de los affordances, también es una manera de descomponer la dicotomía que a veces se construye entre el objeto y el sujeto. Y hay que pensar cómo, por ejemplo, un teléfono celular se convierte en una extensión de nosotros mismos, ¿no? Nos permite hacer una serie de cosas. Y es importante en este sentido la noción de los ofrecimientos ocultos, estas posibilidades ocultas de los objetos, estas cosas ocultas que pueden descubrirse en los procesos sociales, por así decirlo. Esto también se vincula con la perspectiva de usuario de la tecnología, una perspectiva de constructivista, donde se abre un espacio para la resistencia del usuario, para la innovación, pero también para la creatividad. Podemos ver entonces que la teoría del affordance es una herramienta útil para los análisis centrados en el usuario de las tecnologías y captura la relación entre la materialidad de los medios y la agencia o la acción humana. Para dar algunos ejemplos más concretos, podemos, por ejemplo, referirnos a la dimensión espacial y cómo los affordances de la mediación colapsan o hacen colapsar la distancia a través de la telecomunicación o la Internet. Las distancias se acortan o colapsan. También hay una dimensión temporal en términos de estos ofrecimientos. Puede haber medios que permiten formas de comunicación asíncrona. Uno escribe una carta, por ejemplo, y esa llega unos días o semanas después a otro lugar, o uno recibe un correo electrónico y uno decide cuándo lo va a leer, pero está ahí. O hay formas en tiempo real, como la difusión, la radiodifusión, la telecomunicación. También hay una dimensión direccional a estos ofrecimientos de la mediación. Hay formas privadas o públicas, formas de comunicación públicas o privadas, o comunicaciones de punto a punto que son más privadas. También hay una dimensión de resistencia en términos de cómo los medios y las tecnologías de la comunicación permiten eludir de alguna manera, romper con las restricciones que han impuesto el poder, por así decirlo, y el hacking es un buen ejemplo de eso, y volveré a tocarlo más adelante. Pero siguiendo con esta noción del constructivismo social, es importante comprender que los diseñadores podrían desarrollar tecnologías de medios de cierta manera, pero los usuarios en sí pueden darle su propia forma a estos diseños, como por ejemplo lo muestra esta imagen. El diseño puede pensar las cosas en cierta manera, pero el usuario puede decidir hacerlo de otra manera. Para decirlo brutalmente, Facebook no se diseñó para movilizar y coordinar movimientos de protesta, y ahí tenemos un affordance o un ofrecimiento oculto. Ese ofrecimiento siempre estaba ahí, pero los activistas lo reconocieron en la plataforma y lo utilizaron de esa manera para sus fines activistas. De esa manera deja abiertas las puertas de la imaginación y la creatividad.
Otro cuerpo teórico que también es un buen fundamento, basamento, es que estos ofrecimientos también se vinculan con una serie de prácticas, y esto abre la puerta a la teoría de la práctica. Nick Couldry, mi colega, llama las prácticas de medios las cosas que la gente hace con los medios. Y esto habla también de esa materialidad que mencioné antes, y esta teoría de cierta manera se ha desarrollado y se hizo popular últimamente como reacción al dominio en nuestro campo de estudios medios y comunicación de estar viendo el contenido y el análisis del contenido, y por tanto subenfatizando lo que está haciendo las personas con los medios, obviamente a través de internet y la tecnología. Ahora tenemos esta perspectiva del usuario que mira más a las prácticas y no solo al contenido que se está produciendo y compartiendo a través de estos medios. Nuevamente vemos aquí una dialéctica entre la estructura y la agencia o acción humana en términos de las prácticas habilitadas y cuáles son las limitantes que se están estableciendo buscando coartar ciertas prácticas. También incorpora, diría yo, tal como lo ha dicho Ortner, una perspectiva histórico-culturalista que yo creo que también es interesante. Ella habla que la teoría de la práctica es inevitablemente también una teoría de la historia, porque a medida que más cosas se hacen posibles, eso es así. Y también enfatiza la dimensión temporal de memoria, de tradición, pero también de renovación en lo que respecta a las prácticas mismas. Esto también habla de el impacto, la inevitabilidad de las prácticas, cómo vienen formuladas por el poder, por las asimetrías, por la inequidad, y esos aspectos también son importantes considerar. Entonces, las prácticas de mediación de los activistas desplaza el enfoque de los usuarios a los usuarios y los públicos a la producción de los medios y al significado, a la creación de significado. También podemos ver que las prácticas de los activistas, si lo llevamos al plano de los movimientos sociales, esto es lo que hacen los activistas con los medios y las tecnologías en sus esfuerzos para diseminar sus ideas y movilizarse para lograr la acción directa. Las prácticas de mediación activista también están circunscritas, como lo he dicho antes, por esta dialéctica entre estructura y agencia, están circunscritas por los ofrecimientos percibidos y ocultos de los medios y de las tecnologías de comunicación. Y en los ejemplos más empíricos e históricos voy a mostrar que esto también tiene que ver con los esfuerzos persistentes por el poder de limitar las posibilidades emancipatorias de estas tecnologías y de estos objetos. Bueno, yo propongo entonces, como ha dicho Meyer, él es un especialista en movimientos sociales, que la sabiduría, la creatividad y los resultados de las escogencias de los activistas, es decir, su agencia, solo puede entenderse y evaluarse al ver el contexto político y las reglas del juego bajo las cuales se realizan o se toman esas opciones o esas escogencias, es decir, la estructura. Y yo propongo que esta estructura, estas oportunidades de estructura interactúan con la oportunidad, es decir, ver el uso de objetos
para cosas que no fueron diseñadas. Por ejemplo, el ejemplo reciente de las protestas en Hong Kong, cuando empezaron a utilizar los láser para apuntar a la policía que estaba utilizando tecnología de reconocimiento facial. Eso es un ejemplo. Entonces, estos lápices de láser no están diseñados para utilizarlos así, pero la creatividad del activista ve en esa oportunidad, por ejemplo, y movilizarse en ese sentido y utilizar los medios sociales y las herramientas de Internet para movilizar a las personas y les dicen a sus seguidores que lleven estos dispositivos, estos lápices láseres, apuntándolos a las cámaras de las policías para evitar el reconocimiento mediante tecnologías de reconocimiento facial. Hablando de la estructura de la oportunidad de mediación, a medida que yo venía desarrollando mi trabajo y me sustento mucho o me inspiré mucho en lo que ha dicho Martín Barbero, e incluso hablamos antes en donde ves cosas diferentes en Martín Barbero de lo que nosotros vemos en el norte. No siempre, pero una de las cosas que fue muy útil para mí era vincular esta noción de las mediaciones y reunir los medios y la comunicación explícitamente con los movimientos sociales. Y lo que él ha dicho, la articulación de distintos tiempos de desarrollo y de prácticas. Y lo que yo he hecho en mi libro más reciente, que tiene que ver con la circulación de la protesta anti-austeridad, es lo que yo llamo un circuito de protesta, nuevamente inspirado por estudios culturales de Stuart Hall, de Gale, un circuito de cultura, y yo vi la producción de movimientos, discursos, marcos conceptuales e identidades, la automediación, todas estas identidades y discursos. Hice un análisis de contenidos, las representaciones tradicionales de los discursos y también encuestas y focus groups para determinar cómo estos marcos y estos discursos están siendo recibidos por personas o ciudadanos normales no activistas. Si alguien quiere, no me gusta que mi casa editorial cobre tanto por el libro y yo quiero compartirlo por PDF, y como dicen, compartir es cuidar. Entonces con gusto se lo ofrezco en PDF. Como señalé, hay una interconexión aquí, y yo creo que va a ser muy evidente en los ejemplos, entre la estructura de mediación de oportunidades y las distintas intervenciones estructurales que buscan limitar las oportunidades de agencias que ofrecen distintas tecnologías de medios de comunicación. Al mismo tiempo, como he dicho desde el principio, adoptando una postura postestructuralista del poder, que el poder es inherentemente productivo. También vamos a ver que hay mucha evidencia que la agencia o la acción conduce a maneras de eludir estas restricciones que se imponen, y hemos visto a lo largo de la historia que esto es así, y obviamente será así en el futuro. Es importante señalar, obviamente, que hay una interacción aquí con el concepto clásico de los estudios de movimientos sociales con las estructuras de oportunidad política. Si uno toma la definición de Creasy, son esos aspectos del sistema político que determinan el movimiento independientemente de la acción de los actores involucrados. Entonces, como podemos ver,
estas estructuras de oportunidad política hay impulso o momento. Esto es un proceso bidireccional, esto es algo que habilita y deshabilita al mismo tiempo. Hay desplazamientos temporales, diferenciaciones espaciales, lo que era posible hace 30 años quizás ya no es posible, o lo que no era posible en aquel entonces ahora sí es posible, y de igual manera pararse con un gran cartel y decir fuck Brexit en la plaza de Trafalgar no te mata, pero si haces lo mismo a el presidente o al premier de China en la plaza Tiananmen, eso tiene distintas consecuencias, obviamente, en contra de un premier chino. Veamos una serie de ejemplos entonces aquí. Hablemos de las culturas de medios impresos. Tienen ofrecimientos temporales y especiales porque permiten la diseminación asíncrona y gradual de los discursos de movimientos y las ideas a lo largo y ancho de la sociedad. Entonces se podía producir un material más voluminosamente, se podía distribuir de manera más económica. Antes de la revolución en Francia, por ejemplo, había una vibrante cultura impresa que demostraba el poder subversivo de la palabra escrita, dado que empezaba a formar parte de la actitud contestataria en términos políticos, ¿no? Para llegar a las clases urbanas o rurales, o lo que se llama el sans-culotte en esa Francia, las representaciones visuales, por ejemplo, a través de dibujos satíricos, a veces eran más importantes que la palabra impresa, porque aquellas personas que eran analfabetas podían comprenderlas. Y obviamente esto fue precursor de la prensa que acudía a la sátira, que después se popularizó en el siglo XIX. El medio impreso se mantuvo como una forma popular para los activistas y los movimientos sociales a lo largo de la historia, a medida que mejoraban a través de distintas innovaciones. Incluso hoy puede verse, si uno va a una manifestación, todavía se reciben panfletos, volantes y sucesivamente. Sigue siendo un aspecto importante el medio impreso. También podemos referirnos al medio impreso del proletariado, por ejemplo, esa esfera también, y hubo una apropiación por parte de nuevos movimientos que bien trataban de dominar los medios de comunicación. Obviamente había una contracara a esto, una respuesta. Después de 500 años de una cultura impresa, Steinberg concluye que los gobiernos continuamente y a menudo con éxito han tratado de introducir alguna forma de censura y al mismo tiempo evitar la identidad, las referencias a la identidad del que protesta. Hay controles sobre el papel, licencias sobre quien imprime, hay censura. Había censura antes de la Revolución Francesa, se requería el sello imperial real, digamos, para tener una publicación impresa, pero después de la desaparición de la monarquía, la censura moral y política seguía su curso en las democracias, a pesar de su llamado o su supuesto respaldo a la libertad de expresión. Había una serie de leyes, entonces leyes en contra de la heresía, leyes en contra del insulto al monarca, las leyes en contra de las obscenidades, etcétera. La resistencia contra el Estado o la cultura o el control del Estado también era importante. Antes de la Revolución Francesa, por ejemplo, hubo esfuerzos para contener el contenido
pero sin embargo había mucha ilusión y circunvención, muchas imprentas en los Países Bajos producían mucho material impreso que luego se contrabandeaba a Francia y se podía distribuir, y los distintos vendedores de libros o de publicaciones las circulaban. Otra manera tradicional de eludir estas restricciones era la producción hecha en casa, por así decirlo, sin acudir a las imprentas y con una reproducción propia. En mayo del 68, por ejemplo, esas técnicas de impresión en silkscreen, eso se difuminó a muchos países, diseños muy específicos, una iconografía muy particular se desarrolló en este sentido también. En la Rusia soviética también podía observarse un resurgimiento de la tradición samizdat, donde el contenido ilegal se tipeaba sobre papel carbón muy delgado, de manera que se podían hacer 3 o 4 o 5 copias al mismo tiempo, y que luego eso material se distribuía con mayor facilidad. Eran técnicas que se pusieron a prueba durante la historia en distintos momentos. Si nos movemos ahora al plano de la comunicación interpersonal, podemos ver que el surgimiento de los servicios postales y el ofrecimiento, la capacidad de enviar cartas, también permitían movilizar la opinión a lo largo de distancias muy grandes. Los servicios postales también ofrecieron comunicación interna dentro de los movimientos para poder hablar y discutir sobre el contexto político, coordinar el movimiento y organizar acciones directas, y también para intercambiar información muy sensible. Las cartas era una manera muy importante para distribuir o para diseminar muchos chismes políticos. Los líderes políticos también y militares han usado las cartas para hablar de estrategia y táctica durante las guerras. Ha sido en varias guerras utilizada la comunicación postal. La importancia y la relevancia de las cartas en el contexto del activismo y de la lucha política también puede deducirse de la publicación de cartas escritas por los intelectuales y los políticos líderes a lo largo de la historia. Por ejemplo, el archivo de historias de cartas compartidas entre Marx y Engels, por ejemplo, las cartas entre Gandhi, Nehru, Gandhi, Tolstoy, muchos ejemplos en la historia. Con el surgimiento del telégrafo y después del teléfono, luego vino la comunicación mediada en tiempo real, a lo largo o cubriendo distancias mucho más largas, especialmente el teléfono, que ofrecía la comunicación en tiempo real, 1 a 1 y de punto a punto, cubriendo distancias muy grandes. Era ideal. Los protagonistas de las protestas de los derechos civiles en los años 50 y 60, Martin Luther King, entre otros, hicieron un uso amplio de teléfonos para coordinar acciones y distribuir información entre ellos. Adams es un cronista del movimiento de las libertades sociales en Estados Unidos. Hablaron de la capacidad de crear formaciones sociales descentralizadas entre las personas. También podemos ver aquí que hubo esfuerzos muy importantes para interrumpir estas acciones, prácticas de vigilancia, de escuchas, otras maneras, y eso ocurre hasta el día de hoy. Las cabinas negras en Europa, ese tipo de operaciones se estableció en las oficinas del correo y se especializaban en abrir y cerrar correspondencias. Se estimaba que durante la guerra revolucionaria
en Estados Unidos. La guerra de independencia de Inglaterra, los británicos interceptaron cientos de miles de cartas. Robert Kennedy también, por ejemplo, autorizó las escuchas ilegales de los teléfonos de Martin Luther King por parte del FBI. Cualquier cosa que se enviaba era interceptada. Lo que reveló, por ejemplo, que Martin Luther King era un hombre bastante promiscuo, entre otras cosas. Surgieron distintas prácticas que buscaban mitigar o eludir las restricciones del Estado. Las cartas durante la guerra de liberación o de independencia de Estados Unidos había la inscripción de mensajes, cartas codificadas, tinta transparente, por ejemplo. Marx a veces menciona en su trabajo el uso de direcciones secretas, desconocidas, a donde podían enviarse las cartas con un grado de seguridad mayor. Cuando los activistas eran sospechosos de que estaban siendo intervenidas sus llamadas telefónicas, evitaban decir o compartir información muy sensible, utilizaban el lenguaje codificado o despistaban a la policía de distintas maneras para llevarlos por rutas equivocadas. Fue interesante también el uso de lo que se llamó los servicios de áreas amplias, estas llamadas líneas Watts, utilizadas por el movimiento de libertades sociales para enviar mensajes sobre la violencia política. Estas líneas Watts eran similares a las líneas 0800, pero se pagaban, el movimiento las pagaba y eran utilizadas por los activistas del sur de Estados Unidos que querían reportar, informar sobre las distintas agresiones de las fuerzas policiales, porque no había ninguna otra manera de difundir esa información. Y esa información posteriormente se hacía pública o se transmitía a través de los llamados reportes Watts. Nuevamente, otra forma de eludir la restricción. La radiodifusión. Obviamente esto introdujo una nueva era en que la comunicación en tiempo real pública se hizo real, y especialmente la radio se convirtió en una herramienta muy útil para los activistas. Tenía el ofrecimiento de la inmediatez, y al igual que el audio o la impresión en dibujos, no es necesario saber leer y escribir. Gracias a esto, por ejemplo, en la Revolución Cubana, muchas veces las emisoras de radio de Batista eran víctimas de ataques, llamados a huelga se hacían. Che Guevara estableció la radio Rebelde en 1958, una radio de onda corta en la Sierra Maestra. Castro escribió que esa emisora fue una herramienta clave para diseminar información y estar en contacto con el mundo exterior. En el mismo periodo, también en la independencia de Argelia, también la radio desempeñó un rol fundamental en alcanzar a las masas. Anteriormente la radio pasó de ser un instrumento hegemónico a ser un instrumento de la resistencia. Cuando comenzó a distribuir la voz de Argelia en el año 56, fue un gran mensaje sobre la revolución en Argelia, y muy pronto se vendieron en 20 días todos los radios en ese país. También hay obviamente distintas técnicas del poder o del Estado para limitar el acceso a estos medios. Esto, por ejemplo, tiene que ver con intervenir las señales
los cargadores por batería, los robos de la misma, robar las radios, etcétera, y también establecer radios paralelas para contrarrestar las radios de los grupos de protesta. La represión y regulación no solo era directa como en Cuba y en Argelia, sino también indirecta. Por ejemplo, rechazando las solicitudes de licencias de radiodifusión, el acceso a la frecuencia. Con esto los actores estatales podían controlar el acceso a las ondas radioeléctricas y bueno, ese control impedía la acción de activistas. Podemos ver, obviamente en el caso de la ilusión, hubo las emisoras de radio piratas que surgieron en muchos países que buscaban contrarrestar esos monopolios comerciales, esos oligopolios, el uso de cassettes y cintas a través de los medios pequeños. Hay un ejemplo interesante con la revolución iraní y Khomeini estaba exiliado en París, Khomeini, y sus discursos eran dictados por teléfono, grabados en cassette y posteriormente difundidos a grandes audiencias en Teherán a través de un ghetto blaster a todo el público. Nuevamente, otra manera de circunvención. Obviamente streaming en el presente, ahora tenemos esa capacidad, los activistas tienen esa capacidad de utilizar los sitios de streaming. Alguien me está haciendo jamming. Bueno, cuando hablamos de convergencia, obviamente hablamos de Internet, la red de redes, ¿verdad? Que reúne textos, comunicación audiovisual, imágenes, voces, todo junto en una sola tecnología. Dicho esto, Internet como tal no existe, existen muchos protocolos que permiten que estas cosas ocurran, pero la red de redes permite y se presenta como una herramienta muy potente que habilita y permite prácticas comunicativas asíncronas y en tiempo real, privadas y públicas, y así sucesivamente. Entonces permite una comunicación de multipuntos, que significa interacción, interactividad, networking o establecimiento de redes, los ofrecimientos de Internet para vincular a las personas en distintas partes del mundo. Entonces este continuo, como dijo Giddens, de tiempo y espacio es colapsado. Hay grupos pequeños que pueden tener más fuerza, se puede escalar sus esfuerzos, hay un máximo impacto con recursos muy limitados. Es una herramienta de movilización muy importante y permite lo que se llama las repercusiones o las spillovers de movimientos. Piensen en la primavera árabe, por ejemplo, el movimiento de los chalecos amarillos, cómo comienzan a circular esas cosas más allá de su contexto inmediato. Uno de los primeros ejemplos de los ofrecimientos de resistencia de Internet fue su uso por parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en su lucha contra los terratenientes y la explotación de la población maya en Chiapas, en México, con la ayuda de las ONGs como la Asociación para la Comunicación Progresiva, los activistas y académicos como Cleaver, por ejemplo, crearon lo que ellos llamaron una urdimbre, un tejido de lucha electrónico. Eso demostró cómo la Internet podía ser utilizada por los que no tienen poder para resistirse, ampliando su rango de acción desde lo local a lo global y de esa manera llevar la mirada global a un conflicto local como el de Chiapas, mostrar entonces cómo el ejército abusaba, llevaba a decir, bueno, cuidado, ejército de México, el mundo te está viendo.
se convirtió en una herramienta muy potente para coordinar acciones en el mundo offline también. El uso de foros online, por supuesto, para coordinar todo lo que fue la batalla de Seattle, que de hecho logró cerrar las reuniones de la Organización Mundial de Comercio en Seattle en ese año, en el 99. El surgimiento y el éxito de las plataformas de medios sociales propios ha permitido o ha modificado la manera en que los activistas se comunican y actúan en línea, y para mí esto es un trabajo que anda en este momento. Podemos de hecho empezar a reflexionar si estos medios sociales y la manera en que los movimientos se comunican hoy, si esto está de hecho cambiando ontológicamente ya de por sí lo que es un movimiento social hoy por hoy, así como la industria postindustrial dio paso a unos movimientos después del 68. Quizás la sociedad de la información está dando pie a nuevos movimientos que son más horizontales, más espontáneos y quizás con menos desgaste también. Nuevamente, podemos hablar aquí en este contexto de represión. Aquí también el Estado van a buscar controlar los medios de comunicación y están reaccionando contra este potencial emancipatorio del Internet y los medios que utilizan, y no ha de sorprender, son muy similares a los que han usado en la historia, y yo los mencioné: la censura, la vigilancia, las técnicas de jamming, de borrado, la represión, la contrapropaganda. Como ha sido durante la historia, los activistas también han sido muy creativos e innovadores en cuanto a sus técnicas de hacking para permitir la ilusión, especialmente en el contexto online, y esto ha dado pie a lo que se llama la noción del hacktivismo, ¿no? O el activismo electrónico. Hay un colectivo de hackers que se llama el culto de la vaca muerta, y hay una subdivisión de este que se llama activismo, y han desarrollado varias herramientas basadas en la tecnología de routing de cebolla, Onion Routing Technology, TOR, para permitir a los activistas a ocultar su identidad y sus direcciones de IP, especialmente cuando están navegando, chatting o enviando correos. Las conexiones VPN también se utilizan en contextos para hacer un bypass de la censura local en cuanto a contenido, y los activistas también recurren a tecnologías de encriptado potentes para proteger su contenido y quieren mantener en secreto sus comunicaciones online. También vemos que los activistas se están volviendo a la comunicación cara a cara porque ya no confían en las tecnologías. Eso muestra entonces que la Internet no solo facilita la acción directa, sino que también constituye en sí acción directa. La Internet es entonces un arma. Se está siendo utilizando como un arma. Piense en el colectivo Hackers Anonymous, que utiliza Internet para hackear los ataques, negando el servicio a distintas entidades. Muchas veces son ataques simbólicos, pero muestra que Internet también puede utilizarse en ese sentido. También vemos otro caso de creatividad en Hong Kong, una protesta hace unos años cuando los cuerpos de represión
o las maneras de represión buscan cerrar los servicios móviles en un área donde está ocurriendo una protesta. Entonces ya no puedes tener acceso a servicios. Y también hay tecnologías de malla o mesh que permite que los manifestantes generen su propia red local sin necesitar la tecnología móvil. Todo teléfono se comunica con el otro en esa región y no dependen de las antenas y pueden seguir comunicándose entre sí. También incluyo ahí el mercado. Debemos entender servidores, cómo presentan su información. Estos servidores donde está esa información pueden ser cerrados, son emprendimientos comerciales. Había plataformas en Bélgica, por ejemplo, y hubo esfuerzos para prohibir mensajes de manifestantes y activistas a las empresas que controlaban esos servidores. Si uno tiene un blog, por ejemplo, y el contenido desaparece de un día a otro porque lo decide un operador, tu archivo está perdido, digamos. Entonces hay que tener eso en mente. Y si tú eres antisistémico en tu activismo, esas plataformas de redes sociales hay que entender que son espacios de la gran empresa y que pueden dejar de ser liberales, por así sentir. Quiero terminar reflexionando un poco en las limitaciones del concepto de medios alternativos para comprender el rol de las prácticas de mediación y entender los procesos de cambio social. Hay limitantes de este concepto para comprender los procesos de cambio social. Hace 10 años, junto con mi amigo Carpentier y Bailey, publicamos un libro sobre medios alternativos que de alguna manera posicionó a los medios alternativos como un concepto relacional. ¿Qué es alternativo? Lo que no es mainstream, lo que no es tradicional. Hay una dicotomía entre lo que es alternativo y lo que es mainstream o tradicional establecido. También vimos, y había una discusión en ese momento en nuestra área, John Downing y Chris Atten por un lado. John Downing escribía que los medios alternativos no tienen especificidad porque en algún momento todo es una alternativa a algo más. Entonces medios alternativa puede incluir muchas cosas, pero no necesariamente puede decir que es necesariamente radical o que sea progresivo o empodere. Entonces hay muchos conceptos que surgen. Entonces Downing utiliza medios de distintos tipos, ¿no? El oposicional, el de movilización, el democrático. El problema entonces es, si vemos lo que está ocurriendo hoy, es que hay canales alternativos de distribución y también hay contenido alternativo. Entonces los canales alternativos, por ejemplo las redes sociales, pueden verse como un canal alternativo en términos de distribución, pero no todo lo que circula en las redes sociales es contenido alternativo, no necesariamente. También hay un tema ideológico aquí. En la literatura a menudo vemos que los medios alternativos se posicionan como algo ascendente, de arriba hacia abajo, bottom up, como que está en manos de las personas, es progresista, es democrático. Pero también vemos que esta noción de medio alternativo ha sido apropiada por movimientos fascistas, por ejemplo Breitbart, por ejemplo los Infowars, y ellos también se llaman movimientos alternativos. La pregunta es, ¿alternativo a qué? Esa es la pregunta. También he escrito algunos artículos hace 11, 12 años sobre los llamados sphericals o esferículos. Eran bastante
marginales en ese momento, pero desafortunadamente ahorita vemos que ya no están marginalizados y se están de hecho convirtiendo en la corriente central, o se han normalizado en el mainstream, y no tengo que hacer ninguna referencia de los ejemplos, pero Brasil, India, Estados Unidos, mi país, Bélgica, lo que ocurre en el Reino Unido con Brexit, esos son ejemplos de eso. Entonces, medios alternativos tiene su uso, pero hay que tener cuidado con estos conceptos. Estas categorías pueden ser apropiadas por otros. Para concluir, entonces, la cultura popular incluye movimientos sociales y comunicación activista, pero sin embargo, como he dicho, no solo es contenido antihegemónico y lo simbólico, no solo eso importa, sino también los ofrecimientos tecnológicos y las materialidades. Estas cosas cambian a lo largo del tiempo, de la mano con la innovación y también la creatividad de los activistas que reconocen estos ofrecimientos ocultos. Esta dinámica dio pie a una serie de prácticas activistas que están circunscritas por estos ofrecimientos, pero también por la estructura de mediación de oportunidades que tiene envuelto una oportunidad inherente, pero también una restricción estructural por parte del poder. Entonces, esto implica una dialéctica, y para volver a un concepto en el sentido de Giddens, una dicotomía entre el poder y la resistencia, y la estructura y la agencia. Y para cerrar, la cultura popular y los ofrecimientos no solo son apropiadas por los movimientos de resistencia, pero también son apropiados por movimientos fascistas. Y perdón por terminar con algo tan deprimente. Gracias.